Vamos a empezar a revisar. Ya, presten atención, ya. Los otros grupos me han estado preguntando que de repente, mira, todo, yo le voy a decir algo, ya. Y a los otros grupos también les mencioné. Toda la información está en la diapositiva que les he dado. No, doctor, no creo, me han dicho ya. No creo, ¿saben por qué? Uno, porque no estaban prestando atención, otros quizás no vinieron y otros piensan que leer toda la diapositiva significa que toda la información les saben basar así. No es así, ¿ya? En las preguntas que están en las diapositivas, uno tiene que razonar un poquito, solamente razonar, ¿ya? Y razonar no significa que no está ahí, por lo que digo, sino que no se han dado cuenta. Y ahora en esta clase se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo ahorita. Si no se han dado cuenta ahorita, les voy a decir, ¿ya? Vamos a avanzar y se van a dar cuenta de eso, ¿ya? Ya, vamos a ir. Tomografía, ya es. Dentro del diagnóstico de imágenes, tomografía es la parte muy importante para en ayuda diagnóstica. Vamos a ir avanzando. Rayos X, ecografía, tomografía. Es otro tipo de examen de ayuda de imágenes. Y como dicen, tomografía, siempre dicen, ¿no? Sacas un ataque de tórax, un ataque de abdomen, un ataque de cerebro. TAC, ¿qué significa? TAC, tomografía axial computarizada. Tomo, ¿qué significa? Corte, sección. La tomografía se basa en cortes, todos son cortes, secciones, cortes, ¿ya? Múltiples cortes, y esos cortes van a depender del tipo de tomógrafo. Hay unos que son máquinas de 32 cortes, 64 cortes, 128, 256 y las últimas generaciones, ¿ya? Y axial, ¿qué cosa quiere decir? Es el corte, es el plano perpendicular al eje longitudinal. O sea, quiere decir, si esta es una persona, acá en la cabeza y este es los pies, este es el eje longitudinal, entonces el corte es perpendicular al eje longitudinal. O sea, van a ser cortes así. Porque cuando entran al tomógrafo van a estar echados, ¿no? Y los cortes van a ser así. Entonces, ¿sería un tipo transversal? ¿Ah? ¿Sería un tipo transversal? No, pues es perpendicular al eje longitudinal, ¿no? La persona va a estar echada así, la cabeza a los pies, y es perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Dos líneas forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Así, este es el plano longitudinal y este es el corte perpendicular, ¿no? Formando un ángulo de 90 grados, ¿ah? Al eje longitudinal, sino que está echadito, ¿ya? Entonces, eso significa axial, ¿no? Tomografía, cortes axiales de tipo perpendicular al eje longitudinal, y computarizada, que quiere decir que todos los datos que se va a tomar del tomógrafo van a entrar a un ordenador, a una computadora, y me va a generar una imagen, ¿ya? Eso como introducción. Ahora, definición: es un método de imagen de diagnóstico médico que permite observar el interior del cuerpo humano a través de cortes milimétricos, ¿ya? Y se hace cefalocaudal mediante la utilización de rayos X. El principio es lo mismo que rayos X, sino mayor cantidad de radiación ionizante, ¿ya? Nada más. El tomógrafo está igualito, emite rayos X, pero en mayor cantidad. Por eso es que algunos dicen, se habla en la literatura, que una toma tomográfica, ¿ya?, equivale más o menos entre 200 a 400 placas de rayos X. O sea, bastante radiación. Entonces, y los cortes pueden ser tan finos de 0,05 milímetros hasta 20 milímetros. Mientras más finos es los cortes, o sea, es como cortar un jamón, ¿no? Mientras más delgadito, más fino, entonces la imagen, la resolución va a ser mejor, ¿ya? Mientras más grueso sea el corte, pasa sónica, ¿no? Mientras más grueso sea el corte, la resolución va a ser un poco mejor, ¿ya? Entonces, un poco de historia. En 1917, el matemático Radon estableció los fundamentos matemáticos de la tomografía, ¿no? Ya en 1963, Corman indicó la utilización práctica de los resultados de Radon, lo que hizo. Lo aplicó ya en la medicina, en la tomografía. Y en el año 67, ya Hanfield propuso la construcción del escáner, o sea, ya de la máquina en sí. Aplicando todos estos conceptos matemáticos, propuso la construcción de imagen. Pues es por eso que la unidad de medida de la tomografía es las unidades Hanfield. La unidad de medida del peso es el kilogramo, la unidad de medida de una longitud son los metros. Entonces, la unidad de medida de una tomografía es la unidad de Hanfield. Pero bueno, la han puesto porque ellos son los físicos que dedicaron a descubrir todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Por ejemplo, acá tenemos el tomógrafo, ya que la persona va a entrar en forma caudal, o sea, de cabeza hasta los pies, echado, ¿no? Entonces va a entrar y acá en esta máquina va a haber un tubo detector de rayos X, un tubo emisor de rayos X. Va a emitir rayos al cuerpo, ¿ya? Un montón de rayos. Y estos rayos van a ser capturados, van a ser los rayos que van a atravesar el cuerpo de la persona, los que van a llegar a atravesar, van a ser detectados o obtenidos por muchos detectores que van a estar a nivel de los bordes del tomógrafo, ¿no? Muchos detectores. Y estos rayos que son detectados van a ser en forma de señal eléctrica, o sea, señal análoga.
y eso van a ser convertidas por un análogo digital en señal digital. Y eso a su vez van a ser convertidos por el ordenador en imagen. Así, ¿ya? Sale rayos X en el tubo, van a pasar esos rayos a través del cuerpo y lo que pasa van a ser detectados. Y esa detección, como señal eléctrica o señal análoga, va a ser convertida en señal digital. Y esa señal digital recién se va a transformar en imagen, ¿ya? Así más o menos es el funcionamiento. Entonces, los principios básicos es la reconstrucción de proyecciones. Y las proyecciones son, cuando uno entra al tomógrafo, la persona que entra al tomógrafo va a emitir muchos rayos de distintos ángulos. Como es una circular, los rayos se van a emitir de distintas partes, ¿ya? Y esas distintas partes van a generar distintas proyecciones. Y esas proyecciones al final se van a reconstruir todas esas imágenes y van a generar la imagen, ¿ya? Y principio de Humphrey, el coeficiente de atenuación lineal expresada en atenuación. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que cuando se emite rayos X a una persona, ¿ya? Todos los rayos que se van a emitir, lo que va a salir de esa persona, o sea, los rayos que no van a ser atenuados, lo que va a salir se va a detectar por los detectores, como les dije, ¿no? Y eso a su vez va a transformar esa señal en señal digital para posteriormente una imagen, ¿no? Existe actualmente ya técnicas de adquisición de las imágenes. Conforme va evolucionando las generaciones de los tomógrafos de los años 70, 80, 90, ha sido una evolución de los tomógrafos en base a la tecnología. La tecnología va avanzando con los años, va mejorando los tomógrafos también, ¿ya? En resolución, imagen, todo. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un tomógrafo? Los componentes, por ejemplo, es el gantry, es el ordenador y la consola. El gantry involucra varias partes, ¿no? El tubo de rayos X que está acá en la parte interna, ¿ya? Los detectores que están en los bordes, el colimador, la generación de alto voltaje, el sistema de adquisición de datos y el posicionamiento del paciente a través de la mesa de soporte. Eso todo representa el gantry. O sea, todos esos puntos son importantes para la formación de la imagen en realidad. Y el ordenador es la computadora en sí que está afuera. La computadora va a recibir toda la información que se obtiene acá, ¿no? Como señal digital, y el ordenador lo va a convertir recién en imagen posteriormente, ¿ya? Y la consola es la persona que está operando hacia afuera de lo que es la parte interna del tomógrafo. Hacia afuera está la consola y la persona que va a operar va a indicar al paciente que, por ejemplo, que tome aire, que no se mueva, que respire, o esas son las indicaciones, ¿no? En la consola son los aparatos que va a mover, por ejemplo, la mesa de soporte con unos botones, va a indicar y va a maniobrar y va a operar, ¿no? O sea, todas las indicaciones se dan afuera de lo que es el componente del sistema. Entonces acá tenemos el gantry. Entonces, como le dije, el gantry está compuesto, ¿no? Es la parte física que va a estar compuesto por tubos de rayos X. El tubo de rayos X va a emitir bastante señal de rayos X, ¿ya? Los detectores. En este caso existen múltiples detectores a nivel de todo el sistema periférico. Va a haber múltiples detectores. Dependiendo de la generación, al inicio solamente manejaban con un detector. Después fueron incrementando conforme van avanzando la tecnología. Después hubo de 30 detectores, de 100 detectores, de más de 500 detectores, incluso múltiples. Entonces, eso fue evolucionando en el tiempo, ¿ya? Entonces, actualmente son múltiples detectores. El movimiento también giratorio es variable. Antes solamente giraba 180 grados, después 360 grados, después una vuelta, dos vueltas, e incluso actualmente ya gira varias veces. O sea, va evolucionando para mejor formación de imagen. El posicionamiento del paciente, como le dije, céfalo-caudal, de la cabeza a los pies, y esto va entrando, ¿no? La mesa va entrando y se va emitiendo los rayos. Los rayos se van emitiendo y la cantidad de radiación sí es alta, como le dije, ¿ya? Por eso que en la tomografía hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando ustedes en algún momento llegan a mandar tomografía, tiene que ser necesaria y útil, nada más. No se puede mandar una tomografía para salir de una simple duda, no. Tiene que ser estrictamente necesaria. El ordenador, como dice la computadora, se va a encargar del funcionamiento total del equipo, almacena imágenes, va a ser encargado de la reconstrucción, todo eso lo ordena la computadora, ¿no? Y la consola, como le dije, permite adjuntar el espesor de las imágenes, estudiar, controlar los movimientos de la mesa de exploración. O sea, el paciente ya le va a indicar con un altavoz, va a haber interno, entonces le va a decir que tome aire, que no se mueva y todo eso, ¿no? Entonces, es importante que el paciente esté muchas veces consciente, ¿no? No se pone un paciente inconsciente, por ejemplo, acá, ¿no? Salvo excepción.
Por ejemplo, ¿y cómo haría, por ejemplo, si en caso puede entrar un niño, si no se tiene que mover? Es bien difícil, ¿ah? Complicado. Entra un niño, se asusta, se mueve, ¿no? No va a recibir las indicaciones como está. Comienza a llorar, se comienza a mover. ¿Cómo hacen la tomografía? ¿Cómo harían? Claro, lo duermen un rato, ¿no? Lo hacen su pequeña sedación y lo duermen un rato y lo pueden sacar. Es la única forma, no hay forma. Muchas veces los niños son inquietos, se mueven y todo eso, ¿no? Entonces, las indicaciones, por eso que es un poco complicado, ¿no? Acá tenemos las generaciones. La primera generación de tomógrafos solamente contaba con un solo detector nada más, ¿ya? Eso era antiguo. Y solamente se utilizaba para ver el sistema nervioso o estudios craneales, nada más. Y contaba con una matriz de 80 por 80 píxeles, ¿ya? O sea, los píxeles acá entran en juego. Conforme va evolucionando los píxeles también, y eso está en relación a la ¿cómo se llama? A la mejor resolución de la imagen. No sé si han escuchado ustedes de cuántos píxeles es tu celular, de cuántos píxeles es tu computadora, de cuántos píxeles. La cantidad de píxeles quiere decir una buena imagen, una mejor resolución, ¿ya? Al inicio era 80 por 80, después va a ir aumentando conforme a la generación de tipo de tomógrafo. Aquí es un tomógrafo más o menos inicio de los 70, más o menos, ¿ya? Entonces tenemos ahí un solo detector y la máquina no giraba totalmente, solamente se movía 180 grados una sola vez nada más, ¿ya? Después de la segunda generación, los rayos X forman un abanico y ahí tenemos ya un incremento de los detectores. Y los detectores pasan a ser de 10 a 30 más o menos y los píxeles aumentan 160 por 160. O sea, va a haber una mejor resolución. Y acá ya no solamente se va a ver la parte cerebral, sino algunas estructuras más. La tercera generación, a finales de los 70, el aumento de detectores ya fue aumentando de 260 a 760, o sea, múltiples detectores en los bordes periféricos, ¿ya? Entonces, hay mejor un movimiento de rotación, por ejemplo, de 260 a 360, o sea, ya se da una vuelta, un giro ya el tubo, ya no era 180, sino ya se da un giro, ¿ya? Un giro completo, o sea, va evolucionando, y el tiempo de adquisición puede ser de 4 a 10 segundos, porque ya el tiempo también se acorta, va a ser menor. Y la reconstrucción de imágenes en base, ya los píxeles van aumentando, 250, o sea, va evolucionando. Se dan cuenta que con el tiempo, las generaciones, va evolucionando la tomografía. La cuarta generación ya es mejor, ya gira el tubo, gira el tubo y los detectores permanecen fijos. O sea, el tubo va a girar en menor tiempo, va a haber ya mayor cantidad de detectores, hasta 2400 detectores en mayor cantidad. ¿Eso qué quiere decir? Va aumentando el detectores, va a haber mayor cantidad de giros, va a haber mayor cantidad de píxeles, o sea, la resolución de la imagen en la evolución de la tomografía va a ser mucho mayor, ¿ya? Entonces eso va a hacer que yo pueda tener, por ejemplo, tomógrafos de quinta o sexta generación ya con cortes más finos, con mayor cantidad de píxeles, una mejor resolución, y conforme van siendo de últimas generaciones, la cantidad de radiación también va a ser mínima, va a ser menor. Ya no va a ser como primera, segunda, tercera. ¿Cuánta radiación me voy a radiar? Con esas máquinas antiguas era muy alta. Ahora, si bien es cierto, es alta, pero ya va a ser menos, ¿ves? Y se va a ver mejor, más claro, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando en el tiempo, ¿ya? Lo que se utiliza son actualmente de sexta generación, y los tomógrafos que más se utilizan es el tomógrafo helicoidal, de corte helicoidal. Como yo le estaba explicando en el otro grupo, los cortes, los mejores son los cortes finos, los cortes muy delgaditos, finitos, porque esos cortes finos hacen que al hacer la reconstrucción de imágenes, mientras más cortes finos hay, mejor se ve la imagen. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo tenía un tomógrafo cuyos cortes eran gruesos, o sea, más gruesos? Entonces, yo hacía los cortes así, iba en primer corte, segundo corte y el tercer corte, y él no agarraba la estructura, ¿ves? Entonces, cuando hacía la reconstrucción, ¿se veía la estructura? No se veía porque no le agarré en el corte, ¿me entienden, no? Y si el corte era fino, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasaba? Había tomógrafos que eran de cortes gruesos, entonces, ¿qué había? No se veía muy bien las estructuras, ¿ya? Entonces, ahí apareció la tomografía helicoidal, que es más o menos helicoidalmente, o sea, algo oblicuo. Por más que el corte sea grueso, de todas maneras agarraba algo de la estructura. ¿Se dan cuenta? ¿No? El corte helicoidal, como una espiral, ¿ya? Y agarraba de todas maneras la estructura. Por eso que actualmente se utiliza más el tomógrafo helicoidal. Por más que sea un corte un poquito grueso, de todas maneras, en forma de espiral, agarraba la estructura y podía verse en la reconstrucción, ¿ya? ¿Sí entendieron esa parte? Más o menos, ya. Entonces, la representación de imágenes, joven, la representación de imágenes se va a dar como resultado de la reconstrucción computarizada
de todos los píxeles, por ejemplo, ¿no? De los píxeles, o sea, de la formación de píxeles, esa se va a reacomodar con un software y eso va a generar imágenes, ¿ya? Por ejemplo, ya yo tengo la información que el tomógrafo mandó al sistema, al ordenador, ¿ya? Un espesor de corte, por ejemplo, aquí tenemos un espesor de corte llamado voxel, y dentro de ellos hay los píxeles, están todos los píxeles, un cuadradito, por ejemplo. Y esos cuadraditos se van a poner en un software y va a generar una imagen, múltiples píxeles acá. Mientras mayor cantidad sea de píxeles, por ejemplo 1000 por 1000 o 5000 por 5000, mientras mayor sea la cantidad de píxeles, la imagen va a tener mejor resolución. Por eso es que eso ha ido evolucionando, ¿ya? Entonces esta es la representación bidimensional del píxel. Y los píxeles se obtienen por el espesor de los cortes. Por eso es importante, ¿no? Entonces ahí va a venir la pregunta, ¿no? Como dice, doctor, ¿cómo viene su pregunta? Porque lo que está puesto en el examen pasado casi no hay. Si yo reviso todo diapositiva no hay ninguno. ¿Ya? Entonces la pregunta va a venir así, ¿no? Cuando se tiene una imagen, mira cómo voy a plantear la pregunta, ¿ya? Así es como un ejemplo, ¿ya? Cuando se tiene una imagen que tiene una adecuada, una mejor resolución que esta, se va a deber a la cantidad o el incremento del número de los píxeles, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Se dan cuenta? O sea, eso no está escrito, o sea, no lo estoy poniendo directo, sino estamos razonando así como ustedes. Pero ¿se dan cuenta de lo que estoy explicando? Sí, sí, no. Ya ves, así nomás va a venir la pregunta. Pero eso, alguien me va a decir que no ha venido a clase, no ha escuchado, no está ahí. ¿Se dan cuenta? Pero ustedes se dan cuenta que en el fondo está ahí. ¿Ya? Así va a ser. ¿Por qué en el examen no viene imágenes? Ah, no, lo que pasa que dentro de la primera parte, lo que son rayos X, ya más era el concepto más físico, toda esa parte, ¿no? Después ya van a aparecer las más estructuras que vamos a ver con ecografía, ortografía, vamos a hacer más partes más anatómicas. La primera parte sí es un poquito denso, por eso es que no veo tanto como que imagen, ¿ya? De todas maneras va a venir examen, imágenes, algunas imágenes, ¿ya? De todas maneras va a haber conceptos teóricos, sí, de razonamiento así como esto, pero también imágenes va a haber, ¿ya? De todas maneras, ¿por qué? Porque la primera parte, como le digo, es la parte más física, un poquito más densa, ¿ya? Entonces, las unidades de Hanfield, como le dije, es importantísimo. Lo que se mide en la estructura se mide en unidades de Hanfield. Y cada estructura anatómica tiene su unidad de Hanfield. Por ejemplo, el hueso compacto, por ejemplo, mide 1000 unidades de Hanfield, ¿ya? La sangre coagulada puede medir de 56 a 76. La sangre normal de 12 a 20. El agua es 0. La grasa es negativa, menos 100. Y el aire es menos 1000. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Si yo hago un corte anatómico de una estructura, ¿ya? Y lo mido las unidades de Hanfield de ahí, por ejemplo, ¿no? Y me sale como 1000, ¿qué voy a pensar? ¿Qué estructura es? Una estructura muy densa como, por ejemplo, el hueso. ¿Ves? Entonces, así va a venir la pregunta. Entonces, ¿cómo puede venir una pregunta ahí? Entonces, tengo una estructura anatómica que mide menos 1000. Se puede tratar de, y voy a poner riñón, hígado, vaso, o pulmón, o aire. Pulmón, quizás una estructura que tiene aire, ¿no? 800 o 1000. Así más o menos. ¿Ves? ¿Se dan cuenta cómo puede venir la pregunta? Entonces ustedes tienen que darse cuenta de qué estructura. ¿Y por qué es importante eso? Porque es importante porque nosotros cuando hay lesiones, enfermedades, infecciones y todo eso, puede haber estructuras que no están anatómicamente ahí, como líquido, pus, sangre, ¿no? Un hematoma. Entonces yo puedo identificar esas estructuras. Y eso es importantísimo. Yo con las unidades de Hanfield que tiene cada estructura, yo puedo reconocer si esa estructura es anatómicamente normal o patológica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sé que el hueso, dependiendo de su densidad, hay partes del hueso que también son menos densos, puede variar entre 400 a 1000, por ejemplo, de 400, ¿no? Un poco bien alto el hueso, el vaso de 30 a 60, el páncreas de 20 a 40, más o menos, el riñón de 20 a 40, el corazón de 40 a 50, el hígado, por ejemplo. Y si yo analizo a este nivel y me sale la unidad de Hanfield de 800, ¿qué cosa quiere decir? Ya, es una patología, sí, pero ¿qué podría ser? Sí, por ejemplo, yo analizo el hígado, debe ser entre 30 y 60 unidades de Hanfield, jóvenes, ¿ya? Y si yo pongo acá y me sale 1000 dentro del hígado, puede ser un cálculo, claro, algo que tenga alta densidad como hueso, una estructura calcificada puede ser, ¿no? Y por ejemplo, los quistes hidratídicos, cuando evolucionan, se calcifican. Entonces, quiere decir que es algo que se ha calcificado adentro. Yo puedo reconocer esas estructuras que sea normal o normal, dependiendo de su unidad de Hanfield.
¿Ves? Entonces yo sé que el hígado de 30 a 60, no va más allá de eso. ¿Me entiendes? O sea, yo voy poniendo acá 50, 40, 55, entonces está dentro de lo normal. Pero si me sale 1000, no, ese es algo calcificado. ¿Ves? Si me sale 0 acá, No, gracias. 0 es agua. O sea, puede ser el quiste. ¿Se dan cuenta? El quiste es líquido. Es agua. Entonces yo me doy cuenta sin necesidad de hacer una operación ni nada, por esto yo puedo saber qué estructura es. Y un quiste dentro del hígado pues puede haber, pero no es una estructura anatómicamente normal. Su unidad de Hanfin ya me dicen que va de 30 a 60, no puede haber 0. ¿Se dan cuenta? Así yo puedo reconocer, ¿no? Entonces la pregunta puede venir así, ¿se dan cuenta? ¿No? Estructura anatómica de todo lo normal, así. ¿Me entienden? ¿Ya? O sea, de eso se trata, no es que les va a decir explícitamente así el examen, no es que lo leen y ya va a estar, ¿ya? Entonces, la calidad de imagen es muy importante, joven. La calidad de imagen, por ejemplo, va a depender de la resolución espacial, de la resolución de contraste, el ruido del sistema. ¿Qué cosa es la resolución espacial? Es discriminar imágenes de objetos pequeños y muy cercanos entre sí. Por ejemplo, si yo tengo la glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal es como un gorrito del riñón, ya tengo la glándula suprarrenal del riñón, y yo puedo distinguir, mira, hasta acá, de acá para acá es el riñón, y de acá para acá es la glándula suprarrenal. Lo distingo porque anatómicamente se puede ver, con la densidad también puedo distinguir, el otro más hipodenso, el otro más hiperdenso, o sea, lo puedo distinguir. Aparentemente parece todo uno solo, pero puedo distinguir la suprarrenal del riñón. Si yo distingo dos estructuras pequeñas que están contiguas y lo puedo discriminar, o sea, lo puedo distinguir, entonces quiere decir que tengo una buena resolución espacial. Entonces eso quiere decir que tengo una buena calidad de imagen, ¿ya? Eso. Y lo otro es la resolución de contraste. ¿Qué cosa quiere decir? Que las estructuras de diferentes densidades yo puedo distinguir, por ejemplo, ¿no? Así como le dije, no solamente anatómicamente, sino sus densidades pueden variar. Ah, ya, este tiene densidad de líquido, este tiene densidad de agua, este tiene densidad sólida, así. Entonces, eso es la resolución de contraste. Yo puedo distinguir el riñón, por ejemplo, puedo distinguir de la suprarrenal, o el hígado puede distinguir de otras estructuras, ¿no? Adyacentes. Ah, no, esto no es parte del hígado, esto es parte de otra estructura, así. Por más que esté juntito, yo puedo discernir. Eso se llama resolución de contraste. O sea, cuando sus densidades son variables y yo puedo decir que esta estructura tiene esta densidad y esta otra estructura tiene otra densidad. Y al distinguir eso, tengo una buena resolución de contraste, ¿no? El ruido del sistema es el número de fotones que llegan a los detectores. Si no llega un adecuado número de fotones a los detectores, me va a generar un ruido. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Como un artefacto. Porque los detectores más o menos tienen un límite de detección de los fotones. O sea, cierta cantidad ellos absorben, se detectan y mandan la información. Si no llega una cantidad o llega mucha cantidad, entonces trastoca un poco la imagen, no se va a ver claro. Entonces se le llama el ruido, ¿ya? Y la linealidad es la calibración del escáner. Toda máquina, todo tomógrafo siempre tiene su diagnóstico preventivo y su diagnóstico correctivo. O sea, cada máquina en realidad es como el auto, como la computadora, como el laptop, así, siempre tiene que tener su mantenimiento. ¿Ya? Siempre tiene que tener su mantenimiento, no hay que esperar que malogre, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, si tenemos una computadora en la casa, si ya no se mueve el mouse, no funciona, ¿qué hacemos? Le golpeamos, ¿no? Lo reseteamos, todo. Y recién queremos hacer un mantenimiento cuando ya, ¿me entiendes? Cuando ya no funciona eso, ¿no? Entonces, así, lo mismo pasa en el tumor. Y eso lamentablemente pasa en el hospital, ¿no? Cuando ya no quiere funcionar, recién, ¿no? Entonces ya no hay cita ya. ¿Por qué? Se malogró la máquina. ¿Por qué? Porque no le llevan al mantenimiento. Existe un mantenimiento preventivo cada año y si algo está mal, se corrige, el mantenimiento correctivo, ¿ya? Entonces eso debe pasar todas las máquinas deben tener eso, ¿no? La computadora, los autos, todo eso, ¿no? Por más que esté manejándose bien formal, debe tener su mantenimiento, ¿ya? Entonces debe estar bien calibrado. Siempre cada año lo calibran. Y defectos de imágenes, por ejemplo, los artefactos de volumen parcial o endurecimiento. ¿Qué es volumen parcial? Por ejemplo, si yo estoy haciendo mis cortes, todos los cortes, y mis cortes son gruesos, y se pasó esta parte, yo quiero ver y corto, ya no se va a ver, ¿no? Parcialmente, entonces cuando me reconstruye, me va a reconstruir hasta acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? No me reconstruye todo. ¿Por qué? Porque no hubo corte a este nivel, ¿ven? Entonces voy a ver el volumen parcial, nada más, no voy a ver el total. Por eso es importante la cantidad de cortes para una mejor resolución o ver completo el examen. Y a veces los cortes cuando son muy gruesos, a veces
no me dejan ver toda la estructura completa, ¿ya? Pero los últimos tomógrafos, los más modernos, tienen, por eso cuando ustedes preguntan, o averiguan o quieren informarse más, existen tomógrafos de última generación. En los hospitales más antiguos que tienen tomógrafos muy antiguos son de 32 cortes, de 16 cortes, mira, así. Los más modernos son de 256 cortes, ¿eh? Entonces quiere decir que voy a, con cortes muy finos y eso, voy a ver casi la totalidad o la totalidad de la imagen, que es mejor. Artefactos de movimiento, por ejemplo, movimiento del paciente o del sistema, se comienza a mover, el paciente no colabora, ¿no? El paciente está mal y se mueve, o los niños, por ejemplo, se mueven, no me va a dar una buena imagen, una buena calidad de imagen, ¿no? Los movimientos no me alteran un poco la imagen. Los artefactos debido a razones técnicas, hay errores de identidad, como le dije, ¿no? Son cuestiones técnicas ya, errores de realidad y de estabilidad, que siempre tiene que haber un mantenimiento ahí, ¿ya? Entonces, el uso de la tomografía yo voy a poder utilizarla no solamente para ver el sistema nervioso, cabeza o cuello, ¿no? En cerebro puede haber accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Un hematoma, una hemorragia cerebral, un stroke, infecciones cerebrales, hipertensión intracraneal, traumatismos craneoencefálicos, patologías orbitales como tumores, traumatismos de órbita, infecciones en el cuello, la extensión de tumores laringeos o cuerpos extraños, yo puedo ver, ¿no? Y por ejemplo, en el cuello se utiliza bastante tomografía con contraste para ver lesiones tumorales, ¿no? Un tumor, yo quiero ver en cualquier parte del cuerpo y sobre todo en el cuello, hasta dónde abarca, cuánto mide y qué estructura está comprometiendo. Entonces necesito la inyección de contraste. Y el contraste lo que va a hacer es agarrarse de la lesión. Se va a agarrar de la lesión dura, entonces cuando yo saco la tomografía voy a ver toda esa lesión con el contraste. Ahí hasta dónde va, cuál es el límite superior, inferior, lateral, qué órgano está comprometiendo. Por eso es importante. Y la tomografía es un buen examen para ver patologías cervicales, sobre todo de neoplasias, ¿ya? Neoplasias malignas. En columna y medio espinal también para ver estenosis, tumores, traumatismos, malformaciones, inflamaciones, así como en tórax. En tórax puedo ver lesiones pulmonares, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel del mediastino, ¿no? Y los grandes vasos y el corazón. Puedo ver distintas estructuras del corazón y grandes vasos, ¿no? No solamente lesiones de tipo inflamatorio, sino tumorales de todo tipo. Y en el abdomen en general yo puedo ver, ¿no? Hígado, vías biliares, vaso, páncreas, de las distintas patologías, ya sean inflamatorias, infecciosas o tumorales, ¿ya? La tomografía en realidad es el examen ideal para hacer seguimiento de tumores, ¿no? Para detectar tumores, ¿ya? Ahora, no todo es la panacea en tomografía. Por ejemplo, si quiero ver vesícula biliar y si solamente quiero ver el cálculo, el mejor examen va a ser la ecografía. Ahora, ¿se puede ver por tomografía? Sí, se puede ver. Y no se ve tan claro, mejor, más claro se ve por ecografía, ¿ya? Pero el costo es más alto, tiene mayor radiación. Entonces, si quiero ver solamente vesícula biliar o hígado graso, por ejemplo, mejor una ecografía. Costo barato, hacer radiación más rápido y hay cuestiones que sí se pueden, o sea, en realidad en varios exámenes se pueden ver muchas cosas, pero si quiero ver tumores, lesiones tumorales, mejor tomografía, ¿ya? Entonces en la pelvis también puedo ver ovarios, tumores de quistes ováricos, el útero también, la vejiga y la próstata. En caso de pelvis, por ejemplo, también puedo hacer una ecografía intravaginal y puedo ver el útero, puedo ver lesiones tumorales, miomas, todo eso. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Acá puedo ver también el útero, pero también puedo ver más allá del útero. O sea, si hay un compromiso, hay una metástasis, hay una lesión a distancia de ahí del útero, ¿ya? Una extinción del tumor. La tomografía me permite ver eso, o sea, ampliar un poco más allá. Porque si encuentro una lesión tumoral maligna por ecografía, yo solamente voy a ver hasta ese nivel, pero yo no sé si he hecho metástasis, si se ha complicado más allá. Entonces, con la tomografía sí yo puedo ampliar mi diagnóstico, ¿ya? Ver si esa lesión no solamente está ahí a nivel en ese sitio in situ, sino se ha trasladado hacia otro lado. Y la tomografía me ayuda. Entonces, no solamente eso, también el aparato locomotor, estructuras musculares, ¿no? A nivel oncológico también me sirve para el diagnóstico tumoral y para el seguimiento del tumor. Si alguien se opera de un tumor, le detectan un tumor en cualquier parte del cuerpo, se opera, hay que hacer seguimiento con tomografía. Se inyecta contraste y como ya no hay tumor, el contraste ¿qué hace? Ya no va a captar. Ya no hay tumor, entonces ya no se pega ya la lesión. Entonces quiere decir que al hacer yo seguimiento con otra tomografía posterior al mes o los 3 meses, ya no veo captación, quiere decir que ese tumor no se ha recrudecido, por ejemplo, ¿no?
que ya se operó y ya no me quedó. Y hago mi seguimiento no solamente una vez, hay que hacer varias veces, ¿no? Para estar bien seguro, ¿no? Se dice que se hace primero al mes, después a los 3 meses, a los 6 meses, luego al año, así, más o menos. Si en ese tiempo ya no aparece, bueno, ya se hacen otros controles y ahí nomás se deja, ¿no? ¿Qué pasa? Algunos le operan todo, se van a provincia o viven en otro lado, lo dejan así nomás, como yo operé y ya piensa que está bien. A los 6 meses se regresan con otra metástasis en otro lado. No hubo seguimiento, ¿se dan cuenta? Y al haber ese seguimiento, sí se puede detectar en otro lado y se puede hacer otro tratamiento, ¿eh? Otras indicaciones sirven para la localización de biopsias, drenajes y sacar cuerpos extraños. También me ayuda la tomografía para eso, ¿ya? Para ver de repente si encuentran un cuerpo extraño y se puede extraer o hacer biopsias, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de un corte abdominal, por ejemplo, acá tenemos el hígado, acá tenemos el vaso, acá un poco el estómago con diente líquido, y el hueso, ¿no? El cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, una pregunta del examen puede ser así, jóvenes. Yo señalo así, pongo así y pongo unidad de Hampton, ¿no? Sí. Pongo acá, pongo 1000, acá pongo 1000, acá pongo no sé, ¿y cuál será verdadero, no? Entonces ya saben que el huesito es 1000, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así nomás. O sea, no todo tiene que estar escrito, todo es razonamiento nada más, ¿ya? Eso, ¿ya? Ahora, mira, ¿por qué me sirve esto? Por ejemplo, ¿no? Yo pongo mi unidad de Hampton, ¿cuánto será acá del hígado? Más o menos 50, 60 o 30, 60, ¿no? Si yo pongo y me sale menos 50, menos 80 por acá, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué puede ser qué cosa? Grasa, perdón, grasa. Entonces, entramos dentro del terreno de la estatosis hepática, o más llamado hígado graso. ¿Se dan cuenta cómo puedo decir si ese hígado es graso o es esteatóxico? Sabiendo las unidades de Hampton. Porque yo ya sé que más o menos el hígado, su unidad de Hampton es de 30 a 60. No puede ser nunca negativo. Y si es negativo es porque es grasa. ¿Se dan cuenta? Así yo detecto por tomografía el mal llamado hígado graso o estatosis hepática. ¿Ven? Entonces, cada estructura, cada órgano tiene su unidad de Hampton. Un rango, pues, ¿no? Un rango, ¿ya? Y si encuentro acá, por acá, y me sale menos 1000. ¿Qué es eso? Aire, enfisema, jóvenes, enfisema hepático. Por ahí puede haber un aire, se ha metido un enfisema hepático. ¿Ya? Es aire. ¿Se dan cuenta? El líquido es cero, jóvenes, un quiste, ¿no? Un quiste. Entonces, a mí me va a ayudar, ¿ya? ¿Ya? Me va a ayudar. ¿Por qué? Porque yo sé más o menos el parámetro de las unidades de Hampton de cada estructura orgánica. ¿Sí? ¿Sí me han entendido esa parte, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Es sencillo nomás? ¿Ya? Beneficios y riesgos. Beneficios que es rápido, sencillo, ¿no? Menos invasivo, no doloroso, menos sensible al paciente. Los riesgos que se usa contraste, a veces algunos son alérgicos a cierto contraste, por eso hay que hacer un estudio de sensibilidad, ¿ya? El riesgo de radiación elevada siempre es radiación elevada, por más que los últimos tomógrafos tienen bajo grado de radiación, pero igual hay radiación, ¿ya? Y está contraindicado en embarazo. La semana pasada hice una ecografía de una paciente que vino por un accidente de tránsito que hubo y le miré y estaba gastando 2 meses, estaba sufriendo todo. Pero para esto, cuando llegó a la emergencia, un día, 2 días antes, llegó inconsciente, pasó por el tomógrafo. Ya se imaginan cuánto le han irradiado y 2 veces todavía. Ese embrión, ¿cómo se estaba latiendo, todo estaba bien, el embarazo estaba, pero ¿cuánta radiación adquirió eso? ¿Se dan cuenta que es complejo? Por eso es que a veces ustedes, ya, cuando ustedes ya saben, ya, ¿no? Cuando son chicas, a veces muchos no saben porque son irregulares y todo eso, ¿no? Pero cuando van a entrar a tomógrafo un ratito, dicen, ¿no? Ya no entran, pues, ¿no? Ya tienen esa idea, ¿no? Y si estoy, ¿qué hacen? Prueba rápida, ¿no? Negativo, ya entré. Entonces, eso tiene que saber, joven, ¿ya? Eso tiene que saber para sus familiares, porque la chica ni sabía, no llegó a esta clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hubiera llegado a esta clase, yo hubiera estado ahí, rato, radiación, no, rayos X, por nada, ¿se dan cuenta que es importante eso? ¿Ya? Entonces eso, ¿ya? ¿Los jóvenes? Entonces, es importante esas cuestiones, porque saben que tomografía tiene mayor cantidad de emisión de rayos ionizantes, ¿ya? Mayor radiación. Obviamente va a tener un efecto, seguramente. Entonces, la realización de la tomografía comunica que el paciente va a hacer céfalo caudal, va a entrar de cabeza a los pies, entra,
¿no? Y este va a girar el tubo, va a disparar un montón de rayos y eso al final se va a detectar y esa información va a ir hacia a la computadora y eso va a reconstrucción de imagen, ¿ya? Mediante los píxeles, ¿no? Mediante los píxeles. Entonces la terminología, como les dije, va a ser hiperdenso, se define cuando una lesión o estructura es más denso o blanco, como el hueso, ¿ya? Isodenso es más o menos similar al tejido, quizás como el hígado, como el páncreas, los tejidos, ¿no? Hipodenso ya de menor densidad inferior, más oscuro, como el líquido, por ejemplo, o el aire, ¿no? Hipodenso, ¿ya? Esos son los términos. En rayos X, ¿cómo era? Rayos X, radiolúcido o radiopaco, ¿no? Radiolúcido negro, radiopaco blanco, ¿no? En tomografía, hipodenso, hiperdenso o isodenso, ¿no? Y en ecografía, han estado en la clase, ¿no? Hiperecogénico, isoecogénico. Entonces una pregunta del examen, así de sencillo, mira, ¿cómo es razonamiento? Yo no lo voy a poner así, sino voy a decir, se pone como quieren imágenes, ¿no? Se va a poner una estructura del hueso y va a decir, esta estructura tiene características de ser hipodenso, isodenso, hiperdenso, radiopaco, le voy a poner, no sé, lo voy a confundir ya un poco, pero como es, pero yo lo voy a poner estructura anatómica realizada por una tomografía. Entonces, ¿puede haber radiopaco? No, por más que sea radiopaco, pero no es por tomografía, joven. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que leer bien la pregunta. Ya le pongo tomografía y ya no entra tu concepto, ya no entra ecogenicidad, hiperecogénica, no, pues no, si no va a ser hiperdenso. ¿Se dan cuenta? Ya se dan cuenta cómo se dice el examen, ¿ya? Por eso que han fallado muchos en el primer examen. No porque no sabían, sino porque no han razonado un poquito. O sea, todo estaba ahí, jóvenes, todo estaba ahí. ¿Ya? Un chico delante me dijo, doctor, así me dijo, mira, no lo estoy mintiendo, así que pregúntele, me dijo así, doctor, así, yo cuando empecé el examen que era de la clase, doctor, ¿eso va a venir en el examen? O sea, como diciendo para hacerlo rápido, ¿no? O para no leerlo, me dijo así, ¿ya? Entonces yo le dije, ¿qué cosa dice acá? Ángel, ¿no? ¿Ya? Todo viene en el examen, ustedes no se dan cuenta. De repente esto lo miran, no creo, ¿no? ¿Ya? Estas cositas así, pero yo no estoy poniendo ejemplos, ¿ah? Y se dan cuenta todos los ejemplos, ustedes me responden. Ustedes me están contestando el examen, en otras palabras. Y si lo leen alguien que no ha venido a clase, o no está, lo leen nomás, no va a responder casi nada. ¿Ya? Pero si usted está en clase, todo está acá. Igualito en rayos X, todo estaba ahí, ¿no? Pero han tenido que darse cuenta. O sea, la pregunta viene con razonamiento un poquito, pero esto es sencillo. Yo por eso le pongo esos casos. ¿Ya? O sea, no todo lo que está acá va a venir como tal. No, así no. ¿Ya? Solo un poquito, razonar un poquito, pero todo está ahí con es sencillo. Le pongo los órganos, le pongo unidades Hanfield y ustedes se dan cuenta, ¿no? Esta estructura tiene tantas unidades Hanfield, ¿qué puede ser? Ya se dan cuenta, si es sangre, si es líquido, si es eso, nada más. ¿Entiendes? Y está ahí, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo, ¿ya, jóvenes? Entonces, así va a venir, ¿ya? Así va a venir. ¿Ya? Entonces ya saben que si en el hígado tiene unidades Hanfield de menos 80, hígado grasa. ¿Se dan cuenta? Así no. Es tan simple como eso. Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, de corte axial, ¿ya? A nivel mediastino, del mediastino, de distintas estructuras. Mira cómo ¿cuántas unidades Hanfield tiene? Menos 40, ¿no? 40, el otro tiene, no sé, 80. Tiene distintas unidades Hanfield, ¿no? Entonces, cada estructura, por ejemplo, este es negativo, ¿ves? Porque es aire, ¿ya? Es aire. Entonces, yo me doy cuenta, ¿ves? Así puede venir la pregunta, ¿ya? Tanta estructura señalada, unidad de Hanfield. ¿Se dan cuenta? Entonces yo sé que si una estructura es de tipo hueso, tiene cálcico, va a ser mayor a 400. Si no, no es hueso. ¿Se dan cuenta? Y si es contenido hemático, un hematoma, ¿cuánto va a ser? Mayor a 50, 60, 80, más o menos. Y si es un exudado purulento, por ejemplo, pus, algo, va a ser el de 20 a 50. ¿Ya? Y si es transudado, el transudado tiene que ver con kilotórax. Kilotórax quiere decir es un líquido, pero con lípidos. Pues se llama kilotórax, ¿ya? Y si el lípido, ¿cómo es la grasa? ¿Negativa o positiva? Negativo, ¿ves? De nombre con poco de líquido, es agua. ¿Ya? La grasa negativa, el aire recontra negativo. ¿Se da cuenta? Acá hay por lo menos 10 preguntas.